Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos en esta sesión de la Sociedad Latinoamericana del Ritmo Cardíaco y el Colegio Colombiano de Electrofisiología. Sesión muy interesante sobre estimulación fisiológica dentro de las concepciones en el manejo de falla cardíaca. Vamos a hablar también de si es una opción o no a la terapia de resincronización cardíaca en Latinoamérica y también qué complicaciones nosotros vamos a tener. Para esta sesión me acompaña en la mesa el doctor Eduardo del Río. Doctor, muchas gracias. El doctor Eduardo es cardiólogo electrofisiólogo acá en la Ciudad de México y tengo el honor de presentar como primer speaker al doctor Jorge Romero. Jorge es colombiano, es caleño, pero parece gringo. Él es cardiólogo electrofisiólogo y trabaja en Boston, en el hospital de Brigham y de mujeres, y nos va a hablar acerca de la estimulación del área de la rama izquierda en falla cardíaca. Doctor Jorge, muchas gracias por acompañarnos. I want to thank the Latin American Heart Rhythm Society for this kind invitation. It's an honor for me to be here. And today I'm going to be discussing left bundle branch area pacing in patients with heart failure. I just want to clarify that most of the data that we're going to show you today, and Juan Carlos is going to show you as well, is data from observational studies and maybe from prospective registries, but we only have one small randomized controlled trial. And we only going to have like big, large scale randomized controlled trials probably in 4 or 5 years from now, because it's going to take probably two years and a half to enroll patients to evaluate for heart failure, hospitalizations, and all-cause mortalities, like the studies that we have for biventricular pacing. These are my disclosures. So I want to start with this trial. We all know this trial. In 2009, we read the MARID CRT, and based on that study, we started doing biventricular pacing in patients with heart failure. And so in that study, the authors showed that the composite outcome of heart failure, hospitalization, and all-cause mortality was significant in all patients, in patients with ischemic cardiomyopathy and non-ischemic cardiomyopathy, but they couldn't demonstrate any benefit in all-cause mortality. We realized with that trial that only patients with left ventricular ejection, left bundle branch block more than 150 milliseconds, they really benefit from this therapy. And we have MARID CRT extended follow-up at 7 years, and then we were able to show that biventricular pacing improved survival and decreasing all-cause mortality only in patients with left bundle branch block. In patients with right bundle branch block or interventricular conduction delay, there was no difference. Likewise, we have the RAF study published 1 year later in New England Journal of Medicine, and that study had a longer follow-up, 6 years, and they demonstrated all-cause mortality and heart failure hospitalization benefit. And for 13 years, we've been doing the same. We've been trying to obtain good results with that therapy because we do have solid data. However, we know that many patients don't have an appropriate CS branch to put the CS lead. We're going to have up to 40% of patients having complications with phrenic nerve stimulation, dislodgements, and high thresholds. And almost 30 to 40% of the patients with biventricular pacing, they're not going to benefit, they're not going to improve their ventricular ejection fraction. So now we have conduction system pacing. We know that probably his bundle pacing for heart failure patient should be abandoned at this moment. We can cannulate we can put these leads in the septum in 3 different positions. So we can actually pace the left bundle. We can do left ventricular septal pacing, or we can do deep septal pacing. The beauty of this technique is, and that's why everybody's doing it, is because it's so much easier and so much faster than putting a CS lead. The problem is that we don't really have clinical outcomes in randomized trials, okay? So as you can see, most of these patients in paper, you're supposed to put this lead in the left bundle, but most of us will put the lead in the fascicles, either in the anterior septal or posterior fascicles, and that's gonna be so much easier to do. This is a beautiful paper showing that
that this left bundle, there are not three distinct structures, and they have several anatomical variants. And this is important to understand the data that I'm going to show you, okay? So let's forget about his bundle and right ventricular branch pacing. So left bundle branch area pacing is composed by left bundle branch pacing, left fascicular pacing, and left ventricular septal pacing, okay? And the deep septal pacing is something that we shouldn't use to treat patients with heart failure, because that's a lead that is a little bit deeper, but mostly in the right ventricle instead of the left ventricular septal. So here is these are the latest European guidelines showing how to define if you are actually capturing the left bundle, likely capturing the left bundle, or you're just doing left ventricular septal or deep septal pacing. So the main thing that we have to understand is like all these criteria have not been validated in patients with heart failure, because patients with heart failure have different sizes in the left ventricle, they have different amount of scar. So most of these criteria was validated for patients without structural heart disease. The main criteria that most people use is transition from non-selective to selective and non-selective to left ventricular septal pacing. That's during thresholds. So that's a good way to know that you're actually capturing the conduction system. Another useful criteria is the STIM to peak in V6, V5. Here in the guidelines, we define that as less than 80, but in the study that we're going to show you with Juan Carlos Diaz, we found that most of these patients have, as long as the STIM to peak is less than 100, most likely you're going to be capturing the conduction system. So 100 milliseconds is the number when you're doing the cases that you have to keep in mind to decide if you're successful or not. So this is the randomized trial that I show you. This was presented in 2022 in HRS as a late-breaking trial published in JACC. And this was a very small randomized control trial, 40 patients, 20 and 20, randomized to left bundle versus biventricular pacing. And they evaluated the change from left ventricular ejection fraction. It was significant. It's a small improvement, 5.6% in ejection fraction. They didn't prove any change in left ventricular end systolic volume, but you can see the difference between both arms. This is our paper that I want to thank Juan Carlos Diaz again. He's like the leading author of these projects, and he's made major contributions to all these papers that we have published on this topic. So we presented this as a late-breaking trial this year at HRS, and it was simultaneously published in JACC Clinical Electrophysiology. And the beauty of this study is like for the very first time, we offer left bundle branch area pacing as an initial strategy to treat patients with left ventricular dysfunction. Okay, so we offer these patients. It wasn't randomized. It was a prospective registry, and we give the patients the option to choose. Of course, most of these patients chose biventricular because we do have robust data for biventricular pacing, but we were able to enroll in this registry almost 125 patients. So there were 5 different centers participating, Brigham and Women's in the US, 3 centers in Colombia, and Nestor Cabanillas in Buenos Aires, Argentina. 128 patients in left bundle and 243 in biventricular pacing. And we use standard inclusion criteria for cardiac resynchronization therapy, and we excluded only patients with tricuspid mechanical valves. We use this technique. There are many techniques to do left bundle, but we use the 9-partition technique. We use these 2 criteria, as you can see. So we want the R wave in the distal portion of the QRS in V1, so that's the thing that we want. And then when we're doing pacing thresholds, we want to go non-selective to selective or non-selective to left ventricular septal pace morphology. And also when we're advancing the lead, we wanted to see shortening of the STIM 2A by 10 milliseconds. So the results of these studies were very good. This is the baseline characteristics of these patients. Importantly,
we didn't have many, even though this is not randomized trial, but the selection bias was almost mitigated because the patient chose the therapy for themselves. The only difference that you can see here is an EHA class, but the patients with biventricular pacing were healthier than the left bundle branch area pacing patients. And you can see that the left ventricular area pacing patients had better procedural success rate, better fluoroscopy time, and better procedural time as well. Important, as I mentioned before, the STEAM2 peak in V6 of these patients was 86%. Important because the guidelines, if you read the guidelines, it says less than 80, okay? And likely left bundle branch area pacing is less than 100. So I would use 100 for the cases when you're doing these cases. The V6, V1 interpeak interval probably is overlap. I'm gonna show you, so probably it's not a good measurement to use when you're doing these cases. This is the primary efficacy outcome. It was a composite of all-cause hospitalizations and all-cause mortality. And it was, of course, better for left bundle branch area pacing with a relative risk reduction of 37% and absolute of 18%. And this is each component. It was, the main difference was driven by heart failure hospitalizations, but we didn't find any difference in all-cause mortality. The primary outcome, only using the patients that we found a left bundle branch pacing, that it was 80%, 84% of the patients were successfully on the left bundle. Of course, it's even better with a relative risk reduction of 57% and absolute relative reduction of 26%. In medicine, especially in electrophysiology, to find an absolute reduction of 26% is very dramatic. And also, when you divide the composite outcomes, also it was driven just for heart failure hospitalizations without any difference in all-cause mortality. More complications in BIB, but they were not different because probably a small sample size. Secondary outcome, the post-procedural left ventricular ejection fraction and the change in left ventricular ejection fraction also favor left ventricular branch area pacing. The improvement in more than one class in NIHA was also better for left bundle. The pace QRS was narrower for left bundle branch area pacing. And so that was the study. We presented that as a late-breaking. Dr. Vijay Raman also, at the same time, he presented this late-breaking trial. This was a much larger study. It wasn't prospective, it was a retrospective analysis, but they have 1,800 patients with several centers in the US and European centers. Pretty much the same results. They found an absolute difference of 8% in heart failure hospitalization and all-cause mortality. We found 18%, but still significant. And those results were driven by heart failure hospitalizations without any difference on mortality. But you can see the trend in all-cause mortality. Also, a major difference in QRS duration, NIHA, left ventricular ejection fraction before and after the procedure was different, and between left bundle and biventricular. And important is also the rate of echocardiographic response and hyper-responders was higher in the left ventricular area pacing group. So we know that pacing the left bundle, even though we don't have randomized data, probably is the way to go. But what happens when you're not successful in getting the conduction system? And many times that happens. You don't really get the feeling that you're pacing the left bundle, but you're doing just left ventricular septal pacing. So we just wrote this paper. This paper is going to be published probably in 1 or 2 weeks in JACC, also JACC-EP. And we compare these three groups. So you're going to have, I just realized that you have different slides than mine. So I just realized, no, go back, please. So we compared the different groups. The first group is left bundle branch area pacing. The second group is biventricular, and the third group is left ventricular septal pacing. So you can see that left bundle is so much better than biventricular pacing and left ventricular septal pacing, but there's no difference between biventricular and left ventricular septal pacing. Why this is important is because you have to make a decision where you're doing the case. You know, if you don't capture the left bundle, but you are in the left ventricular septal pacing position, are you going to take it, or you're going to start another case with CS leads?
So this data suggests that probably is good enough for now. And important is like, of course, left bundle branch area pacing is gonna be faster than biventricular. And the flow time is gonna be also for left bundle and left ventricular septal pace is gonna be faster than biventricular, but all the echocardiographic EKG parameters are not gonna be different between biventricular pacing and left ventricular septal pacing. So this is an important concept, okay? So we all know that women do better with biventricular pacing than left bundle branch area pacing. No, that men do worse than women with biventricular pacing. Why? Because men have worse AV conduction, okay? So most men have longer PR intervals, and when you're doing biventricular pacing, I mean, it's 2-3 hour case, then you finish and you try to get interventricular synchrony. So you spend 10-5 minutes getting the perfect LV-RV interval, but not too many people try to do AV synchrony. So, and that's why many patients, male patients, they didn't benefit from CRTD. Nowadays, we know that if you do, you try to fuse the intrinsic conduction with the biventricular pacing, these patients are gonna have shorter QRS and better improvement in left ventricular ejection fractions. And this is how you have women here. If you do AV synchrony, nothing happens, but men, instead of doing just interventricular synchrony, if you do fusion between the intrinsic conduction and the biventricular pacing, these patients are gonna do the same as women. And that's why we decided to do a sub-analysis of our registry. So we compare men versus women, left bundle versus biventricular pacing. And we found that if you see here, there's no difference between left bundle male and female. Why? Because, I mean, you're bypassing the AV node essentially. But there's a major difference between left bundle branch area pacing male and biventricular pacing male, okay? So male population are gonna benefit from left bundle branch block significantly. This is a meta-analysis that we also submitted to JACC last week, and we have like 9 or 10 studies comparing mortality, heart failure hospitalizations, and once you put 3,000 patients together, then you have the power to show all-cause mortality reduction. It's a small, 3% absolute difference, but again, in heart failure, if you can prove that you can decrease all-cause mortality by 3%, it's great. All these medications for heart failure, they have decreased 1.5, 2%, so it's good. More recently, we have this study, they're trying to do left bundle branch area pacing in patients with mild reduced ejection fraction, and you can see they compare left ventricular branch pacing versus medical therapy, and you can see the patients on left bundle pacing, they didn't have any events at 36 months versus 60% of the events on the control group. This is a slide of the Synchrony trial. We've spent like 18 months designing this trial and trying to get funding from Biotronic to run. This is gonna be probably one of the largest randomized control trials comparing left bundle branch area pacing and biventricular pacing. We're going to be comparing as a primary outcome the composite of all-cause mortality and heart failure hospitalization and safety. And also we're going to see echocardiographic parameters, EKG parameters, quality of life, and NIHA. And my main concern, it's not my concern, is heart failure attendings concern. It's like now that we started doing by left bundle branch area pacing, they're complaining that they're seeing a lot of tricuspid regurgitation, okay? And this paper showed that the moment that you have a left bundle branch area pacing, you have 32% of tricuspid worsening. But I mean, that has always been the case when you put an ICD lead when you do biventricular pacing, okay? So now, again, as we speak, we're collecting data, and our control group is gonna be a group of sub-Q ICDs, no leads in the right ventricle, because even when you put a sub-Q ICD in a patient with heart failure, you're gonna have deterioration
of the heart failure, and these patients are gonna have more TR. So that's gonna be our control group. We're gonna do another group biventricular pacing with 2 leads, the ICD lead, with 1 lead, the ICD lead, and the left Van der branch area pacing with the ICD lead and the pacing lead. The ideal distance, you can always try to measure this on echo in 4-chamber view. The ideal distance that you can use to put the left ventricular area pacing lead safe, that you're not gonna pierce the septal leaflet of the tricuspid valve, is in some papers 60 millimeters, in other papers 20 millimeters. And with that one, I finish. Thank you so much, okay? Muchísimas gracias, Jorge Romero. Excelente plática. El siguiente speaker es el doctor Fernando Vidal. Bienvenido. Muchas gracias, doctor Fernando Vidal. Él es cardiólogo, él es electrofisiólogo en el Hospital Metropolitano de Santiago, en República Dominicana, y es un placer tenerlo aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias al comité organizador, del ARS, en la persona de Ulises, que no está aquí, pero quería dejarlo plasmado. Muchas gracias a SOMEC también por esta invitación, me siento muy honrado. Y trataré en los próximos minutos de darles una visión. Sí, esa es. De darles la visión nuestra, de algunos países, sobre la estimulación del sistema de conducción como opción para la terapia de resincronización, si debemos o no pensar diferente. Perfecto. Bueno, trataré de responder esta pregunta comentándoles el primer caso que tuvimos en 2018 de un paciente de 70 años con historia de hipertensión, diabetes, cardiopatía isquémica. Había tenido una taquicardia auricular que había sido interpretada como una VT por el QRS ancho. Lo vimos nosotros, revisando el episodio, vimos que el QRS era la misma morfología, y basado en lo que está más abajo, que era su disfunción ventricular, iniciamos betabloqueadores como parte del tratamiento óptimo, ¿no?, en ese momento, y también iniciamos un antiarrítmico. El paciente comienza a desarrollar mareos, disnea. En el Holter empezamos a ver trastornos de la conducción avanzados. El ecocardiograma de él en ese momento tenía una fracción de eyección 31%, con volúmenes muy aumentados, y el diámetro también aumentado de ventrículo izquierdo. Este era el electrocardiograma del paciente inicial. Todos dirán, porque era el peor de nuestros enemigos, ¿no? La falla cardíaca con bloqueo de ramo derecho. Ampliado, ese era el ancho del QRS, 190 milisegundos. Entonces, tenemos un paciente, resumiendo, isquémico, fracción de eyección reducida, con una predicción de una estimulación que va a superar probablemente el 40%. Esto era igual a indicarle un resincrodai. Pero acá empieza nuestra realidad latinoamericana. No está cubierto por los seguros, y luego de casi un año de pelear, de cartas y, bueno, intentarlo, el paciente comienza a empeorar, presenta presíncope, y bueno, yo me había sumergido a pleno en lo que era la terapia de estimulación fisiológica con HIS, en ese momento HIS bundle pacing. Ha habido varios entrenamientos, y le dije, bueno, vamos a ofrecerle lo que le cubre su seguro médico, que era un marcapasos bicameral, poniéndole el electrodo en HIS. Esta fue una señal semejante a la que obtuvimos, y así quedó el electrodo, que todos ya lo han visto, ¿no?, los que han tenido posibilidades de chequear un paciente con estimulación de HIS. Por supuesto, el QRS se corrigió ese bloqueo de ramo derecho, como todos conocemos, estrechándose de una manera considerable. Y, llamativamente, en ese momento me sorprendí, porque dije, bueno, todo lo que me han comentado en estos cursos, en estos entrenamientos, es así. Ya a los 31 días de follow-up, el paciente estaba con una mejoría clínica muy significativa,
El ecocardiograma había aumentado también de manera significativa la fracción de eyección, habían disminuido los volúmenes, los diámetros levemente. A los 8 meses, si bien él no aumentó mucho más la fracción de eyección, que al final todo esto coincide con lo que marca la literatura en estos pacientes con bloqueo de ramo derecho, continuó bajando los volúmenes y se continuaba en una buena clase funcional. Entonces, en nuestro país, como creo que en muchos otros, cuando uno comenta con líderes de la región, la terapia de resincronización no está cubierta, cuesta entre 15 y 18 mil dólares. Tampoco está cubierto las herramientas para la estimulación fisiológica, pero la diferencia es grande porque realmente la camisa y el electrodo rondan los 800, 900 dólares, así que eso es importante que lo tengamos en consideración. Entonces, a la pregunta, ¿debemos pensar diferente los latinoamericanos sobre la estimulación fisiológica? Bueno, creo que parte de la respuesta se encuentra en que formamos parte del desarrollo de estas guías, ¿no?, que fueron presentadas recientemente, donde se incluye como estimulación fisiológica a todas las técnicas, que eso puede ser discutible si estimulación biventricular es fisiológico. Eso todavía se está discutiendo, pero en la guía se incluyó. Se incluye la estimulación del sistema de conducción como tal, con la estimulación de His o el Left Bundle Area Pacing. Todos conocemos que la estimulación de His, no voy a entrar en detalles, puede ser selectiva, no selectiva, con o sin corrección del bloqueo de ramo izquierdo basal, obteniendo electrocardiogramas tan increíbles hasta hace poco tiempo para nosotros. Si nosotros hace 10 años, 7 años nos decían que íbamos a tener un electro de un paciente con marcapaso de esas características, no le creíamos. Bueno, podemos conseguir eso, pero también sabemos que tenemos el problema que hemos tenido todos los que comenzamos con esa técnica, de los umbrales elevados, como pasó en el paciente este, que a los 4 años tuvimos que cambiarle el dispositivo. Eso acorta la vida del dispositivo, como decimos, aumenta las posibilidades de recambio anticipado. Las revisiones de electrodo fueron mayores de las que se creía y la guía europea y también americana recomienda que si el paciente es dependiente de estimulación dejáramos un electrodo backup, entonces íbamos a tener otro electrodo más. Luego surge la estimulación de ramo izquierda, no voy a entrar en detalles porque mis colegas lo han hecho, lo van a hacer durante todo el transcurso de este congreso, pero vemos que el área es un poquito más hacia adelante, hacia abajo, y esos son los criterios que marca esta última guía. ¿Qué pasa cuando, y hoy lo escuché a Roderick Tong hablando de eso esta mañana, ayer también, cuando vemos todo esto, y bueno, eso desalienta a cualquiera porque varios colegas que quieren hacer la técnica se sienten como agobiados cuando ven esa cantidad de criterios. Es muy importante que tengamos muy claro, los que estamos trabajando en esto y los que queremos alentar a que esto vaya hacia adelante, que hay que elegir 2 o 3 criterios de esto para dar como exitosa el implante y no tratar de dedicarnos a cumplir todos y cada uno de esos criterios. Este slide que lo ha mostrado todo el mundo nos dice claramente que tenemos un área más fácil, más accesible, más extensa para implantar nuestro electrodo y que tenemos mejores umbrales y sensado, no importando en qué nivel lo coloquemos. Cuando tuve el placer de ver la presentación del doctor Vijayaraman en representación de su grupo colaborativo en HRS, mostrando estos casi 1.800 pacientes, como mencionaba el doctor Jorge, y que eran pacientes con clase 1 de indicación para terapia de resincronización, lo primero que se me vino a la mente fue esto. Realmente nosotros fue un alivio, una sensación de una luz en el camino, porque realmente luego viendo los resultados, que ya también mostró Jorge, tanto del endpoint primario como los endpoints secundarios, aún sin ser un estudio randomizado, nos da mucha fuerza para nosotros tomar la decisión de hacer lo que en realidad venimos haciendo.
y encima menos costos y cobertura del seguro, bueno, cierra la ecuación. Y siempre nos queda, en el caso de que no tengamos el éxito de la respuesta del paciente, intentar con una de estas técnicas, ya sea LOT CRT o Hot CRT, como lo detallarán a continuación. Pero quiero pararme aquí, porque hay algo importantísimo, más allá de tratar. Y nosotros los electrofisiólogos tratamos mucho, pero no somos mucho de prevenir. Y tenemos evidencias. Somos una máquina de producir insuficiencia cardíaca también ahora, y lo sabemos. Tenemos evidencias claras de estos dos estudios, de estos dos registros más grandes, pero cuando vemos la guía reciente del ARS, todas las evidencias que ellos recaban, en algunos, hasta más de 30% tiene algún tipo de cardiopatía inducida por estimulación. Pero bueno, sabemos que por lo menos probablemente 2 de cada 10 pacientes que nosotros le pongamos un dispositivo en el APEX vamos a tener disfunción ventricular, vamos a tener cardiopatía inducida por estimulación. Esto es mucho. Claro, afortunadamente responden a la terapia de resincronización, pero esto significa más riesgo para el paciente, más riesgo de infecciones y más gasto, más costo, que es lo que justamente nosotros no podemos darnos el lujo. Y aquí solamente quiero hacer hincapié en que cosas sencillas como el ancho del QRS, más allá si tiene o no bloqueo de ramo izquierdo, en este estudio muy bonito que presentó el doctor Cho en 2019, si tenemos más ancho el QRS, más probabilidad. O sea, son cosas sencillas de medir, no cosas complejas, porque estamos hablando en que tenemos que tratar de simplificar la técnica, ¿no? Lo decían. Lo han dicho varios ya. Entonces, además tenemos esta evidencia de que podemos simplificar la técnica en este estudio tan elegante del Dr. Zhang, donde en este modelo de partición de 9, él corrobora con un mapeo tridimensional los mejores sitios donde hubo captura. En este estudio no utilizan polígrafo, para medición de electrogramas. Y el resultado que tienen es muy bueno con este acceso simplificado. Ubicando el electrodo, ellos dicen entre 4, 5, 7 y 8 en esa región. Y está todos los puntos en ese mismo sitio. Así que si tenemos lo anterior y tenemos evidencia de esto, digo yo, ¿por qué no tratar de ofrecerles a todos algo sencillo? Los países donde no podemos tener ni uno ni lo otro, donde la guía no soporta todavía que le pidamos un sistema de estimulación fisiológica, ¿por qué no vamos a preformar el estilete como se preconizó en la presentación de la guía europea el año pasado en el Congreso Europeo? Ellos lo justifican diciendo que es para disminuir las perforaciones en el ápex. Yo tengo mis dudas, yo creo que es porque quieren lograr una estimulación un poco más fisiológica. ¿Por qué no podemos tratar de medir el QRS y tratar de conseguir electrocardiogramas como este de una paciente nuestra joven que no tenía recursos, pero tenía un bloqueo de tercer grado y sabemos que se iba a estimular todo el tiempo? Estamos comenzando un registro, por eso, de algo que no he visto que exista, porque realmente después del Protect Pace todos se fueron para atrás, nadie quiso meterse con otra cosa que no sea con técnicas avanzadas, con herramientas costosas. Y nosotros queremos juntar los pacientes que tengan más de 40% de estimulación prevista, preformar el estilete, usar el modelo de partición de 9 para tratar de ir al área target más fácil, utilizar las dos vistas fluoroscópicas, utilizar la oblicua anterior derecha, 30 grados, para tratar de lograr ese objetivo y ponerlo ahí. Medir el QRS tratando de conseguir un QRS menor de 140, esas derivaciones de 2 positivo, es el estímulo pico, ahora lo voy a cambiar, después de lo que dijo el doctor Jorge, lo voy a cambiar a 100 probablemente, creo que es correcto poder cambiarlo así, es más fácil. Ecocardiograma, y luego de manera aleatorizada vamos a hacerle imágenes a los pacientes para tratar de ver si los electrodos están donde decimos y cuán profundos están también. Vamos a hacer el seguimiento, por supuesto, como corresponde. Entonces, para responder a la pregunta inicial, yo no creo que en Latinoamérica debamos pensar diferente, pero muchas veces debemos actuar diferente debido a nuestros recursos. En muchos países con esta dificultad de recursos, probablemente debido a las nuevas evidencias que presentan Juan Carlos, Jorge, con sus estudios tan
tan bien diseñados y la evidencia aunque sea estudios no randomizados, evidencia de muchos pacientes, probablemente sea nuestra primera opción. Y ciertamente debemos pensar hacia adelante, tratando de evitar la cardiopatía inducida por estimulación. Probablemente preformando los estiletes, midiendo el QRS, usando las vistas, pidiéndole a la industria que nos provea de electrodos con screwings más largos. Supe que hay empresas que están trabajando en eso. Lo que pasa es que ahora las aprobaciones demoran mucho tiempo. Están trabajando en electrodos convencionales con screwing activos más largos. Probablemente sea una respuesta para estos pacientes. Y por último, juntar la evidencia de nuestra población, para crear o guías o sugerencias o recomendaciones basadas en nuestras realidades. Muchas gracias. Doctor Fernando, muchísimas gracias. Excelente presentación. Y para terminar, pues muy bien, estamos haciendo estimulación del sistema de conducción. La idea es que nosotros queremos que todas las cosas nos salgan bien, pero ¿qué hemos aprendido de las posibles complicaciones? Y para esto tenemos al doctor Juan Carlos Díaz, un gran expositor que tiene una alta experiencia en la estimulación de la rama izquierda. Él es cardiólogo, electrofisiólogo y trabaja en la ciudad de Medellín, y nos va a hablar de qué hemos aprendido de las complicaciones del sistema de conducción, de la estimulación del sistema de conducción. Doctor Juan Carlos, gracias. Bueno, muchas gracias. Lo primero es mis conflictos de interés. Mi principal conflicto de interés es que soy speaker y proctor de Medtronic para esta tecnología específicamente, los otros no importan para esta charla. Pero el principal conflicto de interés es que creo profundamente en esta tecnología, y como se han dado cuenta con lo que les ha dicho Jorge, todo nuestro grupo se ha volcado hacia el uso de la estimulación de la rama izquierda. Y esto, yo creo que muchos estarán preguntando de por qué tanto de estimulación del sistema de conducción y toda una sesión de estimulación del sistema de conducción. Ya actualmente todos estamos hablando de eso y todos nos queremos tomar la foto en Twitter y todos queremos tomar la foto capturando la rama izquierda o capturando el HIS. Y creemos que hay dos escenarios donde puede llegar a ser de mucha utilidad. Uno es en la terapia de resincronización cardíaca y otro es en aquellos pacientes en quienes queremos mitigar la posibilidad de desarrollar deterioro de la función ventricular izquierda inducida por estimulación. Ahora, ya hemos hablado de que tenemos estimulación del sistema de conducción a través de estimulación del HIS y tenemos estimulación a través de la zona de la rama izquierda, o LVAP en inglés, que puede ser estimulación de la rama como tal, ya sea fascículo o sea el tronco, o puede ser estimulación simplemente del septo izquierdo, que ya Jorge le mostró los resultados, que también pueden ser bastante buenos. Y aunque son técnicas muy seguras, muy fáciles de realizar, pues pueden haber complicaciones agudas durante el procedimiento o complicaciones durante el seguimiento a largo plazo, y en eso es lo que nos vamos a enfocar. Ahora, para hablar de esto, pues tenemos que hablar de algo nuevo, pero también quiero hablar de algo viejo, porque si solamente hablo de las complicaciones de la estimulación del sistema de conducción, los que ya lo están haciendo en este momento en el auditorio van a decir: hijo madre, le estoy embarrando, yo no debo seguir haciendo esto porque estoy haciendo una brutalidad, porque les voy a mostrar las complicaciones de lo que estamos haciendo. Y los que no lo están haciendo van a decir: menos mal yo no me he pegado a eso, porque seguramente mire todo ese poco de complicaciones. Entonces vamos a empezar con lo que llevamos más de 30 años haciendo, que es la estimulación convencional a través de la estimulación biventricular. Generalmente decimos: no, a los pacientes míos les va súper bien, todos responden, todos están sin hospitalización, ninguno tiene complicaciones. Y la verdad es que eso no es cierto. Resulta que cuando yo sumo todas las complicaciones, un buen porcentaje de pacientes se van a complicar. La más común y la más sencilla, y que todos obviamos, es la estimulación del frénico en casi el 40% de los pacientes. Y en 1 de cada 5 pacientes es tan importante esa estimulación del frénico que impide el uso de ese cable ventricular izquierdo o el adecuado funcionamiento de ese cable. Y entonces, cuando utilizamos cables cuadripolares, terminamos utilizando el vector de la punta, que está al pie del ápex y que sabemos que se asocia a mayor morbilidad y más mortalidad. ¿Para qué? Para evitar la estimulación del frénico. Podemos tener dislocación de los cables, podemos tener umbrales elevándose, podemos tener pérdida de la captura, y es porque dejamos muchas cosas al azar. Yo estoy colocando un cable dentro de una vena, una estructura que es más grande que el cable, y eso va a formar un trombo. Si mi trombo se forma hacia el epicardio, no pasa nada. Pero si mi trombo y mi placa de fibrina se forma entre el cable y la superficie cardíaca,
voy a tener un mecanismo aislante que va a aumentar el umbral y va a hacer que yo pierda más fácilmente la captura. Entonces no es tan sencillo hablar solamente de que no, eso les va muy bien, también hay complicaciones. Cuando hablamos de estimulación del ventrículo derecho, ya el doctor les mostró sobre la posibilidad de desarrollar cardiopatía inducida por estimulación, pero también tengo perforación del ventrículo, puedo tener dislocación de esos cables y puedo tener insuficiencia tricuspidia, que ya Jorge les habló un poquito al respecto, porque ahorita que estamos hablando de la rama izquierda todo el mundo está diciendo no, puedes producir insuficiencia tricuspidia, pero cualquier cable puede producir insuficiencia tricuspidia. Entonces, ya que sabemos que lo viejo también tiene problemas y que tiene problemas en la falla, pues entonces empezamos a hablar de los problemas de lo nuevo, que es la estimulación del sistema de conducción. Esta diapositiva ya la vieron, y cuando utilizamos estimulación del sistema de conducción específicamente a través del His, pues ustedes van a ver que los umbrales van a aumentar. De hecho, el consumo de batería es tan alto que a los 5 años 1 de cada 10 pacientes va a requerir cambio del dispositivo. Ahora recuerden que con la tecnología de baterías que tenemos en la actualidad, el decaimiento de la batería es muy predecible inicialmente, pero va a llegar un punto en que va a decaer rápidamente, y tenemos información a 5 años, no tenemos información más allá. Pero además de eso, hay un 11% posibilidad de que el paciente requiera reacomodación de ese cable porque se dislocó, y esa posibilidad de dislocación va a estar muy relacionada con la posición que esté asumiendo el cable de His en relación a la válvula tricúspide. Si la válvula tricúspide le está pegando todo el tiempo, hay más posibilidad de dislocación. Si no le está pegando porque está por el lado atrial, que hay menos posibilidad de capturar la rama izquierda, pues va a tener menos posibilidad de insuficiencia tricuspidia y de dislocación. Es decir, todo va a tener complicaciones, pero el principal problema del His, aparte de esto, la insuficiencia tricuspidia, y que podría llegar a mejorar, es que es técnicamente difícil. Entonces, esto es técnicamente tan complejo que este es el Hot CRT que fue publicado a Head of Print hace un par de semanas. Trataron de aleatorizar 50 pacientes a estimulación del His, y abajo la flechita les está mostrando que 4 pacientes fueron llevados efectivamente a estimulación del His. Es decir, que el His es técnicamente tan complejo que aún en grupos con alta experiencia, que están committed a entrar a hacer estimulación del His, dicen: nada, nos vamos por rama izquierda en 39 de los 50 casos. Es decir, esto no es sencillo, requiere una curva de aprendizaje muy grande, y además de eso requiere un tiempo de fluoroscopia mayor. Y ahí es donde entra el nuevo. Y ustedes saben que toda escoba nueva barre bien, y es la estimulación de la rama izquierda, que simplemente es entrar un cable, penetrar el septum interventricular y llegar al subendocardio izquierdo para estimular la rama distal al sitio de bloqueo que yo ya tengo. Obviamente eso tiene complicaciones, puedo tener disección del septo, puedo tener lesión de las arterias coronarias, puedo tener perforación septal, es decir, que el cable siga de largo. Hay un estudio, más o menos está hablando en el MELOS del 3%, 3 al 4%, hay un estudio que dice 14% de estimulación septal, y uno dice, bueno, no, frénale, por favor, no le des tan rápido. Hay otros que dicen, mire, puede haber deterioro de la insuficiencia tricuspidia, y lo que tenemos con cualquier cable, pérdida de la captura por dislocación macroscópica o pérdida de la captura de la rama izquierda, es decir, sigue capturando miocardio izquierdo, más no captura de la rama izquierda. Sin embargo, muchas de estas complicaciones pueden ser evitadas con una técnica bastante sencilla. Por ejemplo, buena parte de las disecciones del septo ocurren cuando hacemos la inyección de contraste contra el septo. Y entonces, aunque a mí en lo personal, vamos a ver si aquí podemos poner a que este corra, se van a dar cuenta cómo el contraste va a subir por allá arriba por las venas, aunque eso hace muy bonitas fotos e imágenes para Twitter y publicar la inyección de contraste. En lo personal no le veo ninguna utilidad a inyectar contraste por el septo, porque ya sabemos que estamos perpendicular a él simplemente con el movimiento del catéter, y aparte de esta imagen bonita no vamos a hacer absolutamente nada. Es decir, que la disección del septo muchas veces ocurre por la inyección del contraste. Recuerden que esto es un medio extremadamente espeso, y si inyecto con fuerza voy a producir trauma tisular. Si van a hacer inyección de contraste porque quieren la imagen para Twitter, entonces lo que deben hacer es alejar un poco la camisa e inyectar delicadamente hasta que se forme una nube de contraste entre el tejido y su catéter, y ahí pueden aumentar la velocidad de inyección. Con respecto a la insuficiencia tricuspidia, a las lesiones coronarias,
Pues ahí tenemos, esto es de un artículo que con Jorge trabajamos y que vamos a sacar publicado ahorita en Arrhythmia Electrophysiology Reviews sobre cómo precisamente evitar estas complicaciones. Si podemos ver el plano de la tricúspide, que lo ven allá en el video, y se ve muy fácil, no es sino inyectar contraste, 10 centímetros de contraste es suficiente. Si yo logro avanzar más allá de 1.6 centímetros, puedo evitar el riesgo y disminuir de manera significativa el riesgo de insuficiencia tricuspidia. Si yo logro evitar estar a más de 3 centímetros de distancia de la tricúspide, voy a evitar los vasos septales coronarios, es decir, voy a disminuir con solamente esa distancia a la cual me encuentro la insuficiencia tricuspidia y la lesión de los vasos septales, es decir, 2 complicaciones en una sola técnica, y es bastante sencillo de realizar. En cuanto a la dislocación de los cables, hay varias formas de evitarlo. Uno es estar seguro que estoy taladrando bien, que tengo una buena cantidad de cable avanzado dentro del septo, y ahí se van a dar cuenta que uno puede ver el fulcro, el sitio donde yo estoy teniendo ese apoyo del cable sobre el septo. Eso les dice a ustedes, miren, ahí está bien avanzado. Se utilizan cables que sean de estilete retráctil. Recuerden que solamente tenemos uno en el momento que es fija la hélice, que es el de Medtronic. Todas las demás casas están trabajando con estilete retráctil. Siempre le dicen a uno, mira, saca el hélice, dale sobre torque. ¿Me pueden quitar un poquito de reverberación? Gracias. Dale sobre torque, y después de darle sobre torque, fíjese sobre torque. ¿Qué pasa cuando ustedes le dan sobre torque a un cable y después le sueltan ese sobre torque? El hélice se recoge. Entonces, para mí eso es un error que muchos de los expertos que están hablando de estimulación de la rama izquierda están cometiendo, y ya me ha pasado. ¿Cómo me doy cuenta que es un error? Sencillo, porque ya la embarré. Es muy fácil darse cuenta que uno la está embarrando, porque capturo la rama, en el momento en que le suelto el sobretorque, la hélice hace ¡tuf! Devuelve la hélice y perdí la rama. ¿Por qué? Porque se fue de más. Y lo sabemos que sucede con Biotronic, y sabemos que Ingevity tiene problemas de retracción de ese sobretorque. Entonces mi recomendación es que si van a utilizar cables de hélice retraíble, no le den sobretorque, simplemente lo tienen allí y lo dejan en ese punto, y el cable va a ser capaz de taladrar. Y la forma de taladrar también es importante. Si yo presiono demasiado contra el tejido del cable, recuerden que cuando yo voy a hablar de fricción entre 2 superficies, hay 2 componentes importantes. Uno es el coeficiente de fricción, que yo creo que aquí nadie sabe cuál es el coeficiente de fricción de la punta del cable contra el endocardio, entonces ese no vamos a hablar, pero otro es la fuerza normal, que es cuánto está presionando ese cable contra ese endocardio. Entonces, si ustedes presionan demasiado, va a haber demasiada fricción, y de pronto ese cable no va a penetrar tan bien, va a empezar a producir entorchamiento de ese subendocardio derecho y no va a penetrar ese cable. Pueden también simplemente ir taladrando, como es el efecto de screwdriver allá, o pueden empezar a horadar y quedarse en una misma posición, y van a hacer un túnel sin aseguramiento, y el cable va a ser dislocable. Entonces la técnica y la fuerza en la que estén haciendo también va a tener algo importante. Y en perforación septal, si yo estoy muy contento taladrando, pues puedo llegar hasta el otro lado, y uno se da cuenta porque uno empuja el cable y llega hasta la mitral. Entonces uno dice, bueno, sí, taladré. Generalmente no pasa nada, no hay casos de complicaciones serias con esto, pero es mejor evitarlo, y hay varias formas de evitarlo, y la más sencilla es estar pendientes a los latidos de captura de la rama. Apenas ustedes vean un latido de captura, paren, evalúen a los cambios en la impedancia y a los cambios en la morfología, y de pronto ahí la posibilidad de hacer estimulación continua es muy, muy útil. Y por último, para que el paciente nos mejore, hemos tenido discusiones, por ejemplo, que hay gente que dice, no, es que el ancho del QRS no importa, y resulta que el ancho del QRS sí importa, es nuestro mayor predictor en la sala de si estamos logrando resincronizar o no, y los pacientes que logran acortamiento del QRS tienen mejores desenlaces a mediano y largo plazo. Es decir, el ancho del QRS sí importa, y Jorge les mostró ahorita cómo la adecuada programación del dispositivo puede modificar los desenlaces. Y lo mismo pasa en rama izquierda. Miren el trazado de arriba, es un QRS en casi 200 milisegundos. Cuando hacemos estimulación de la rama izquierda solamente en unipolar, vamos a lograr captura y un patrón de bloqueo incompleto de la rama derecha. Pero si yo logro fusión, y esto les aseguro que es del mismo paciente, no los estoy inventando, no los estoy tratando de engañar, son del mismo paciente. Si yo fusiono
y quiero que evalúen qué tan largo está el AB en este paciente. Miren el AB desde donde empieza la onda P hasta donde está la espiga en unipolar. Si yo logro la fusión, voy a lograr que mi rama derecha capture mi ventrículo derecho y mi tiempo total de activación ventricular va a disminuir y voy a lograr una mejor sincronía. Y si yo les quito esa espiga y les muestro solamente el QRS, alguien podría decir, es un QRS que tiene alguna cosa rara, pero no logro identificarlo, pero nadie me va a poder decir que es un paciente con falla cardíaca cuyo QRS inicial era de casi 200 milisegundos. Entonces es muy importante la programación en el AB y hay veces tenemos que poner ABs tan cortos como 50 milisegundos, porque recuerden que desde que yo estimulo el sistema de conducción hasta que comienza la exploración ventricular van a pasar varios milisegundos, hasta 35 milisegundos. Y entonces, y además de eso tengo que sumarle el tiempo que tarda desde el nodo sinusal hasta la punta del cable en la orejuela, y durante ese tiempo él está avanzando por la aurícula y llegando al nodo AB, es decir, yo voy a tener que compensar eso y puedo requerir ABs muy cortos. Y lo mismo con la estimulación bipolar, el de abajo es solamente estimulación unipolar, y miren que si yo hago estimulación bipolar, y nuevamente les aseguro que es del mismo paciente, no los estoy engañando, miren el QRS que se puede lograr si logro captura del endocardio derecho al mismo tiempo o si logro que se conduzca retrógradamente por esa rama. ¿Creo que los riesgos superan los beneficios? Definitivamente no lo creemos, porque esa relación va favoreciendo muy bien a la estimulación de la rama izquierda. Por estudios aleatorizados sabemos que mejora la FEBI, por estudios observacionales sabemos que mejoran los desenlaces clínicos, parece haber una reducción del riesgo de inducción de cardiopatía inducida por estimulación y las complicaciones no es más alta o incluso pudiera llegar a ser más baja. Creemos que con el tiempo vamos a tener menos tasa de infecciones, porque recuerden que cuando usted pasan de 30 minutos de tiempo de implante, aumenta el riesgo de infección y todos los tiempos de procedimiento siempre dan consistentemente más bajitos, excepto en los estudios del doctor Villarramán que les dieron más altos para rama izquierda y tiempo de fluoro también. Entonces, en conclusión, aunque hay complicaciones asociadas que no podemos obviar, la estimulación del sistema de conducción va a ser probablemente la técnica de elección en el futuro. Casi todos nos estamos yendo a estimulación de la rama izquierda y muchas de estas complicaciones pueden ser evitadas con técnicas muy sencillas que todos podemos aplicar. Muchas gracias.